Esperando el gobierno. Y aquí estamos, esperando el gobierno, como siempre, un abrazo para Los Rodríguez. Había un conjunto musical muy popular en Argentina antes de usted nacer que se llamaba Los Rodríguez y eran excelentes. Aquí le damos las gracias a Los Rodríguez por estas oportunidades y estas ideas. Carolina Ramírez, ayer usted tuvo una primicia y no fue una primicia dramática ni trágica, sino que anunciaba lo que se conmemora el día de hoy. Y yo, se celebra, no se conmemora, tenemos que conmemorar y celebrar. Lo hice a propósito, porque discutí con una muy vieja amiga y querida que Francis Villalona conoce, que decía en un medio amigo que ya parece medio amigo como la mitad de un amigo. Que ya se conmemora, no se celebra. Eso, que ya no. ¿Qué usted dice? Que se mueve en tantas instituciones, que conoce sentimientos, manifestaciones. ¿Están llenos los restaurantes hoy? Bueno, también otros lugares están llenos. Carolina. Sí, los centros de belleza, por ejemplo, los spa, claro que sí. Ahora los lugares donde se arreglan las pestañas y las uñas, porque usted sabe que ahora se hace maquillaje semipermanente para las personas como... Un viernes tenemos que traer unas expertas en esos maquillajes. Claro, claro que sí. Sí, porque hemos acordado que los viernes van a ser un poco más culturales, claro, más lúdicos, claro que sí. De hecho, ya me están preguntando. Y déjeme decirle que la cantidad de mensajes de buenos afectos y felicitaciones muchos años que hemos aquí recibido por esta nueva aventura en el que los Rodríguez, como usted dice, nos han permitido embarcarnos. Me gustó eso de los Rodríguez. Sí, me encanta. Han sido innumerables, entonces me parece, salvo su mejor parecer, como dicen en el mundo del que yo vengo, ¿verdad? El mundo del uniforme, el militar y el policial, que yo creo que el viernes podríamos sacar un momentito. Yo le puedo anunciar quién tenemos. Sí, pero antes de recibir a esa invitación, claro, quizás destacar algunos de esos mensajitos que hemos estado recibiendo, claro, porque como decía mi abuela, usted tiene una caterva de fans, pero de todas las esferas de la vida nacional. Dígame, licenciado, ¿se acuerda del Chavo? Dígame, licenciado. Sí, felicite a las secretarias, por favor. Claro, por supuesto. Las y los secretarios. Se incluyen el 26. Sí, usted sabe que hasta les terminan incluyéndose. LED, la luz LED. No. Sí. Claro, todas las personas que asisten y colaboran y facilitan el trabajo de alguien en el día de hoy, tenemos que agradecerles y felicitarles. Entonces usted decía, que así fue que iniciamos la conversación, si había que conmemorar o celebrar. Yo pienso que hay algunos que están conmemorando porque ya se han olvidado de ese día tan importante que se celebra en la República Dominicana y en algunos países, porque no todos los países celebran hoy el Día de la Secretaria, no es un día internacional. Es aquí. Es aquí. Y recordemos que nosotros tenemos organizaciones de secretarias. Por ejemplo, la República Dominicana tiene la ADOSAE, la Asociación Dominicana de Secretarias y Asistentes Ejecutivas, que es una organización de muchísimos años que se ha dedicado a preparar a las secretarias. Recuerde que antes incluso se preparaban hasta en taquigrafía, en protocolo, etiqueta, ceremonial. Eso no era como es ahora, que archivo, por supuesto. Y una secretaria tiene muchos elementos que debe manejar, entre ellos la discreción. La ética. De hecho, ADOSAE, esa organización, tiene un congreso internacional que celebra
cada año en la República Dominicana y vienen de toda Latinoamérica secretarias y asistentes ejecutivas de funcionarios de alto nivel, de presidentes de bancos, bancos centrales, presidentes, asistentes de funcionarios, de ministros de los diferentes países, a formarse y a especializarse en diferentes áreas. Y de hecho, ya yo llevo más de 7 años siendo contratada por ellos para temas específicos, y en los últimos 4 años he trabajado un tema que es gestión estratégica de la información, gestión específicamente en el tema de la seguridad de la información, gestión segura de la información. Porque usted perdón que le interrumpa, doña Carmen, ¿usted se imagina la cantidad de contratos importantes que se han perdido por una indiscreción de una secretaria que dijo, ay, usted no sabe que en mi empresa se está manejando tal cosa? O porque se paró al baño y dejó una laptop abierta o un documento encima del escritorio y había ahí una información de un contrato de millones, o de alguien que se iba a desvincular de la institución, o dejó un computador sin el password, sin cerrar la computadora, y ahí se sacó una información importantísima. La interrumpía exprofeso porque usted está utilizando elementos que hace 20 años no existían. Claro. 30 años no existían. Bueno, y ahí se formaba la carrera secretarial con la discreción como premisa, pero era cuidando el documento físico. Claro. Usted habla de password y habla de cerrar la computadora. Entonces, claro, por eso es importante ese proceso de formación y de actualización. Claro. Pero en el tema de la gestión segura de información sensible, va desde un folder amarillo que tiene un contrato para firmar su jefe y que a veces usted tiene que llevárselo a algún lugar donde él esté y tiene que encontrar el momento adecuado para pasárselo para la firma, que cuando viene a ver, él está junto con una persona que no debía saber que él está firmando ese documento. Y hasta el momento en el que usted, el momentum en el que usted le pasa el papelito para decirle, jefe, le están esperando en la próxima reunión, hasta ese tacto debe desarrollar la secretaria. Hasta las señales, las señas. Oh, claro. Yo trabajaba con un ministro que cuando le decía 3 veces muy bien, era que le estaba diciendo que ya usted debe callarse hace rato. Exactamente, y hay señas, de modo que vale la celebración del Día de la Secretaria y hacer esa historia de la importancia del secretariado en la República Dominicana y de esas escuelas que formaron generaciones de secretarias aquí, cuando no existía la tecnología, cuando la taquigrafía era casi un arma secreta. Nosotros que vamos a hablar de contenedores y de secretos y demás, escribir en taquigrafía te permitía preservar secretos. Por supuesto, claro que, y de hecho, bueno, doña Jacqueline Malagón, que cuando yo fui asistente en el despacho en el Ministerio de Educación, que no fue en la gestión de doña Jacqueline Malagón, o sea, ya ella se había retirado. De hecho, en ese año ella estaba celebrando su 50 aniversario, pero ella regresó como asesora, porque siempre es bueno aprender de la veteranía, y una profesora como doña Jacqueline Malagón nos enseñaba hasta cómo colocar la grapa para que no se estropee el documento si hay que desgraparlo. Mira, hubiera sido interesantísimo conseguir la historia de doña Jacqueline Malagón, que está absolutamente viable. Claro. Y hubo una pionera en la conformación de las organizaciones secretariales aquí, posiblemente en el origen de esa asociación que usted menciona, que fue Ambrosina Ares. Sí, claro, por supuesto. Bueno, te podría decir que desde que llegué de Puerto Plata, que hace mucho. Así que vale. Yo creo que vi su foto allá en la ciudad colonial, en la casa de las secretarias. Porque hay una casa de las secretarias. Claro, el presidente Jorge Blanco y su esposa le donaron una casa a las secretarias. Que dicho sea de paso, la primera dama de entonces, del presidente que usted menciona, fungía como su asistente.
como su secretaria. Ella, de hecho, bueno, en uno de los eventos de ADOSAE tuvimos la oportunidad de escuchar la historia en el que ella incluso sirvió como para apadrinar esa asociación, precisamente por la sensibilidad que tenía de la necesidad de que las secretarias se prepararan, se formaran, y se le donó una casa que está cerca de donde está el parqueo, que está en la ciudad colonial. Y ahí hay fotografías e historia de la asociación. Un día podríamos traer sí, claro que sí. Un viernes de esto. Ha sido una evocación muy pertinente, Carolina. Me encanta eso. Antes de continuar, Francis me dice, sigan, que estamos en celebración, porque ahí llegaron unas flores para muchas de las secretarias de años que tienen aquí en las empresas de los Rodríguez, que hacen una labor, bueno, invaluable. Claro. Yo primero mencionar, y es un tema muy suyo, la participación del canciller dominicano esta tarde en el Consejo de Seguridad. Lució un canciller, un representante nuestro, muy convencido de la pertinencia de su solicitud ante el órgano internacional, pero del mismo modo un poco descreído de la asistencia que podamos lograr para que la situación de Haití sea una situación que enfrente la comunidad internacional. Porque si nos ponemos a sumar, Carolina, son tantos los intentos, pero eso será parte del desarrollo del día aquí en toda la programación de la Z, pero quería dejar constancia de esa participación. Pero no quiero hacer la pausa ni anunciar a un invitado muy especial que tenemos hoy, a don Alberto Arian Varela, experto en, bueno, no vamos a decir todavía, vamos a mantener la discreción hasta el momento, la expectativa. A mí me luce, y lo he planteado en otros foros, en otras participaciones, que aquí hemos aceptado una especie de receso legal. Falta que usted me diga, explíquese. Sí, ¿cómo así, maestra? Usted sabe que existe el concepto de vacatio legis, o sea, la ley tiene una vacación después que se promulga, hasta que vienen los reglamentos, no hay aplicación, pero yo percibo, noto y tengo... O no hay la estructura para implementarla, como pasó, por ejemplo, con el caso del defensor del pueblo. Que eso permaneció, que se convirtió, y lo dije en un momento, en una camioneta y una oficinita antes de darle la forma. Pero a mí me da la impresión, y tengo para quien quiera pedir el aval de lo que estoy diciendo, porque lo he escrito hace mucho tiempo, que estamos como en un receso legal que permite una serie de equívocos, de inconsistencias y al mismo tiempo de violaciones que van en perjuicio de la ciudadanía. Por ejemplo, yo le confieso, Carolina, que la presunción de inocencia aquí está en receso, porque tenemos un grupo de personas muy malvadas que nosotros las condenamos antes de que una sentencia se pronuncie en su contra. Sí, claro. Y podemos decir, yo sé que fulano es un criminal, pero para eso existe la estructura, para eso existe el sistema judicial. Recordemos, muchas de esas leyes, esos proyectos que después el presidente dijo, no, ahora no va, que nos equivocamos y demás, que fueron a conocerse en el primer poder del Estado, que es el poder legislativo, y después se detuvo el conocimiento por algún error, por alguna interferencia. Pero esta introducción viene al caso en relación a lo que está ocurriendo con el caso del diputado Miguel Gutiérrez. Y hace un tiempo que yo he dicho que ya la discusión legal en nuestro país está en manos de las organizaciones cívicas, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil. Tú no esperas que la escuela de derecho de la universidad tal se pronuncie sobre un asunto, o que los estudiosos de las leyes digan algo. Se supone, se presume, y lo sabemos, que en el primer poder del Estado existen asesores de la más
alta calidad en la República Claro que Dominicana. sí, por supuesto. Porque ahí es que se hacen las leyes. Recordar que el primer poder del Estado es el poder legislativo. Exactamente. ¿No? A veces hay que recordárselo a la ciudadanía. Ese es En el un país primer poder del presidencialista. Estado, que a veces, y vuelvo a repetirme, yo digo que no son tres poderes, sino uno, porque tú ves al presidente muy, muy cómodo con el primer poder del Estado. Pero en relación al caso del diputado, yo estoy sorprendida. Y ahora que ya por una decisión de un partido político que le escribe una carta a la Cámara de Diputados, se inicia un proceso para dilucidar la condición del diputado Miguel Gutiérrez, sometido por narcotráfico en Estados Unidos. Pero ¿y no debía ser al revés? Yo noto, eso quiero decir, que como que la Cámara de Diputados estaba esperando la carta de José Ignacio Paliza para actuar. Y la Constitución de la República, usted no estaba nacida cuando existía la Jara Burgos, la Constitución de la República dice qué hacer en esos casos, y yo noto que en la Cámara no están encontrando la salida correspondiente para analizar el caso del diputado Gutiérrez y de otros diputados más. Entonces quería plantear eso. Sé que después vendrán otras reflexiones y ahora sí, Francis nos dice que en este Día de las Secretarias tenemos que hacer una pausa. En la Z101, esperando el gobierno. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Transformamos el agua en energía limpia. En la empresa de generación hidroeléctrica dominicana apostamos al desarrollo sostenible. Nos esforzamos por la protección de los recursos. Esperando el gobierno en la Z101. Y seguimos esperando el gobierno y tenemos una felicitación muy especial porque hablamos de educación, hablamos de esa necesidad que tenemos de formación. Y Carolina tiene una felicitación muy especial. Claro, claro, así es. Bueno, usted sabe, bueno, como usted también somos débiles por el tema de la educación. Yo creo que es el mejor mecanismo de movilidad social y de desarrollo de los pueblos. Y qué bueno que esta Casa de Altos Estudios, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, este fin de semana entregó a la sociedad dominicana y al mundo 841 nuevos profesionales. Así es, el INTEC de diferentes carreras. Y recordemos que INTEC nos ha ayudado a completar uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y yo estaba toda oronda porque estábamos en la tercera jornada de ciberseguridad allá en Punta Cana. Que de hecho, pues, todos los invitados internacionales, que tendremos un programa especial sobre eso, que ya lo estamos preparando, los invitados internacionales han querido que la próxima jornada
sea en República Dominicana, porque quedamos por lo alto. Y precisamente en ese fin de semana, entonces, justo Intec estaba entregando esta cantidad de nuevos profesionales, y entre ellos yo quisiera felicitar de manera particular esta nueva doctora de la familia del general Alberto Montaz, el general que nos acompaña en el Departamento Nacional de Investigaciones. El general Alberto Montaz es Meyerlin Montaz Vázquez, que es la nueva médico de la familia. El general Montaz es lo que se llama un caballero. Usted sabe lo que es como el caballero que nos acompaña el día de hoy. Me uno a esa felicitación. Así que yo aprovecho para felicitarle. Enhorabuena. Yo creo que lo mejor que un padre puede hacer por un hijo es acompañarle en el proceso de formación y educación. Y el general lo ha logrado. Así que felicitaciones a él y a su familia. Va la felicitación, me uno. Cuando nosotros hemos escuchado durante un tiempo como algo arcano, secreto, no, mira, Naciones Unidas tiene un programa aquí programa de revisión de contenedores, y todos las que hemos tenido relación de alguna manera o afectiva o política o social con alguien que tenga que ver con aduanas, no, que hay una que se examinan los furgones. Entonces eso parece como película de CSI, como mira que revisan los contenedores. Sin embargo, y asumiendo con seriedad y contundencia el tema, nosotros tenemos con nosotros aquí, Carolina Ramírez, a la persona responsable del Programa Global de Contenedores. Lo primero que están diciendo toda esa audiencia que espera el gobierno y que nos escucha a nosotros esperando el gobierno es: pero ¿y cómo se revisan esos contenedores? ¿Y qué hacen esos expertos? Y es con un chip, es con un dron. ¿De qué se trata eso? Y bienvenido a su programa. ¿Y quién nos acompaña hoy? Usted podría decirnos. Café hace rato. Claro, Alberto Areán Varela. Claro, Alberto Areán Varela, coordinador regional para Latinoamérica y el Caribe del Programa Global de Contenedores, CCP, programa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOCDC, y la Organización Mundial de Aduanas, OMA. El señor Areán Varela es criminólogo y posee 2 maestrías relacionadas con seguridad. Fue oficial de la Policía Judicial de la Guardia Civil Española, con más de 20 años de experiencia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En el ámbito nacional e internacional, es bueno que sepamos todas las competencias que tiene con relación al tema. Ya veremos. Se puede lograr examinar los contenedores. Vale un criminólogo para, yo iba a decir controlar, pero a veces ese término no es muy... No, yo sé. A usted no le dio la cara de picardía. El oficio ayuda. Bienvenido ya. Muchas gracias por la invitación. Redundando en su pregunta, realmente el enfoque que tiene el programa, como ha dicho usted, es un programa global, que quiere decir que trabajamos ahora mismo en más de 70 países a nivel mundial, y en la zona de Latinoamérica y el Caribe en más de 22 concretamente. Tiene un enfoque sobre todo dirigido a la facilitación del comercio. ¿En qué sentido? Queremos facilitar el comercio, pero de una manera segura y dando seguridad a los usuarios de los puertos. O sea, que su mercancía, que vaya por el puerto que sea, llegue a su destino sin que su contenedor sea contaminado para fines ilícitos. Ese es el principal enfoque del programa. En este sentido, pues, como usted bien comprenderá, las estadísticas dicen que se mueven alrededor de unos 800 millones de contenedores anuales por todo el mundo. Como comprenderá, es imposible inspeccionarlos físicamente todos. O sea, eso paralizaría las economías de todos los países y la economía mundial. Entonces se calcula que alrededor, y yo creo que es una estimación alta, físicamente se están inspeccionando un 2% solo de los contenedores. Es decir, solo se abren un 2% de todos esos contenedores. No se lo diga al enemigo. No, dijo físicamente. Bueno. Físicamente. O sea, lo que es abrirlo físicamente y controlar lo que es la carga.
Sin embargo, nosotros intentamos, creamos unidades mixtas de diferentes agencias que van a depender del país y de la normativa legal que existe en cada país, y las entrenamos en analizar, o sea, en riesgo de análisis, en inteligencia, en cooperación internacional, para que con una metodología estructurada y comprobada se seleccionen los contenedores que se tengan que seleccionar para abrirlos físicamente. Mire, nosotros, ¿cómo no lo va a saber usted? Y más que me dijo que se siente de Ibiza también, nosotros somos una isla. Al ser una isla, es evidente que los puertos, el mar, es la puerta de entrada de todo, de lo bueno, de lo malo, de las enfermedades, del conocimiento, de todo. Así es. Si pensamos en Europa o pensamos en cualquier continente, sabemos que además del mar tenemos esa idea de contenedores atravesando esas carreteras extraordinarias, inmensas. ¿Qué es más difícil? ¿O el programa se dedica solo al contenedor marítimo que viene por mar o también el de tierra? No, el programa empezó en el año 2004 con 4 países piloto y hemos ido creciendo a lo largo de estos años. Se ha enfocado a puertos marítimos, pero desde luego el programa se extendió y ahora mismo trabajamos puertos marítimos, aeropuertos, carga aérea y puestos fronterizos, o sea, puestos terrestres. O sea, trabajamos en los 3 ámbitos y tiene un enfoque directamente a lo que es carga. No especialmente tiene que ser en contenedor, lo que sí es cierto que alrededor yo diría que el 90% de la carga que se mueve por el mundo es principalmente en contenedor. Entonces, obviamente, tenemos un enfoque muy especial en contenedor marítimo y contenedor aéreo, ¿no? La creatividad de la delincuencia reta la creatividad o los procesos del sistema. Sí, obviamente, claro. Yo siempre lo defino de una manera, ¿no? Al final, los grupos criminales que operan con droga principalmente, o otro tipo de ilícitos, porque no solo miramos droga, miramos armas, productos falsificados, como pueden ser medicamentos, precursores químicos, o sea, no es solo drogas, pero obviamente en esta región el enfoque principal es el tema del flagelo del narcotráfico, ¿no? O sea, yo siempre digo, esta gente se dedica a esto, o sea, es su profesión. Entonces ellos están plenamente todo el día pensando, no es que actúen de forma puntual y hacen, no, ellos se dedican a esto. Entonces, obviamente, procuran ser buenos y procuran que las autoridades no les intercepten sus mercancías ilegales, ¿no? Y que lleguen a su destino. Eso es su profesión. Entonces nuestra profesión es intentar pararlos y detenerlos. ¿Necesita naturalmente colaboración de las autoridades locales para lograr eso? Sí, no, desde luego que aunque es delito transnacional. Sí, desde luego, para que ustedes sepan, ¿no? Yo llevo aquí en el país sobre unos 3 años. El programa ya tenía buena colaboración con las autoridades del país desde el 2012, cuando se empezó en el puerto de Caucedo y en el puerto de Jaina. Una buena colaboración. Sí que es verdad que desde que yo llegué aquí en el año 2020 a hacerme cargo del programa en el Caribe, yo solo encontré una auténtica disposición muy buena disposición por parte de las autoridades dominicanas. Tan buena que hemos ampliado el programa a Puerto Plata, al puerto Manzanillo, que está en plena expansión, y a la frontera terrestre con Haití, en Dajabón. O sea, hemos innovado. Somos la única agencia internacional que tiene permanentemente oficiales, aduaneros y de la NCD y del CESFRON en la frontera en Dajabón, mirando carga que cruza la frontera y que va al puerto Manzanillo. Entonces, sin la plena disposición de las autoridades dominicanas, nosotros no podemos operar. Al final nosotros somos un invitado y tenemos que... Y también le digo, o sea, vista esta colaboración, mis jefes han tenido la delicadeza de mover la coordinación para toda Latinoamérica y el Caribe de Panamá a Santo Domingo. Pero eso es una noticia muy importante. Entonces eso algo dice, ¿no? Que la colaboración es absoluta y de mucha confianza. Claro. Y los resultados están ahí. Claro, o sea, y siempre será más agradable trabajar en República Dominicana que en cualquier otro lugar del Caribe. Pero mira, me sorprende de Panamá aquí, por la importancia del puerto de Panamá, naturalmente.
Sí, bueno, son decisiones estratégicas. Claro, no, y que quizás también nosotros, lo que quiere decir que también nosotros como país hemos sido bastante colaborativos, hemos dado facilidades. Eso es importante, eso habla bastante bien de nosotros como país. Decías, Alberto, que el objetivo del programa es precisamente dar facilidades para apoyar que la carga pueda llegar a su destino sin que sea contaminada o correr el menor riesgo de que sea contaminada. Entonces, qué bueno que Naciones Unidas está apoyando en ese sentido. Entonces, quiero saber qué tanto sirve para los países que están intentando entrar al esquema OEA en este tema de aduanas, del operador económico autorizado, sobre todo para países como República Dominicana que están entrando en el proceso de desaduanización en 24 horas, que nos hace ser todavía mucho más competitivos, sobre todo nosotros que queremos convertirnos en una especie de hub logístico del Caribe y traer el nearshoring, o sea, y conseguir que todo lo que se estaba produciendo lejos ahora se pueda hacer aquí y traer zonas francas a República Dominicana. Entonces, ¿cómo este programa de Naciones Unidas se puede aprovechar para un país como República Dominicana, que ya desde el año 2012 entró al esquema OEA, que no es la OEA de las Américas, sino el esquema de operador económico autorizado en el tema de aduanas? Sí, bueno, en ese sentido, los países desarrollados o en vías de desarrollo están todos más o menos alineados en la misma tesitura, ¿no?, que es el operador económico autorizado. ¿Por qué? Con el fin de facilitar el comercio. Al final, facilitación del comercio es mejoría de la economía local, y después también tenemos que saber que los puertos, aunque gran parte de ellos son, digamos, de propiedad estatal, los operadores son entidades privadas. Entidades privadas. El operador del puerto es una entidad privada. Entonces, al final, una entidad privada lo que quiere es mover contenedores sin que se le paren muchos, sin que tenga muchos inconvenientes. Claro, porque pierde dinero. Porque es cada manera, día efectivamente, una carga detenida es lucro, una cantidad de dinero perdido. Claro, entonces el programa trabaja de forma muy cercana con las entidades privadas también, porque son un elemento necesario y que están ahí. Entonces, buscamos tiene que haber una balanza, ¿vale?, entre lo que es la facilitación y lo que es la seguridad, ¿no? Buscamos siempre esa balanza, ¿no? Y si vamos a inspeccionar un contenedor y lo vamos a abrir, no es por capricho, ni es porque a mí se me dio ese día pues abrir ese contenedor. Bueno, no, lo vamos a abrir porque hay una inteligencia detrás, hay un análisis de riesgo, hemos hecho unas comprobaciones, hemos solicitado unos datos a los países de tránsito, o de destino, o de origen, y tenemos cada vez más sospechas, ¿no? Esto es, como digo yo, es ir marcando X en la casilla, ¿no? Una X. Claro, todas las X, este contenedor lo tenemos que abrir. Y a propósito de esas X, ¿en qué punto estamos? Porque tú tienes una oportunidad de vernos con relación a los otros. Tú no paras un pie, o sea, por el trabajo que tienes, ves permanentemente cómo están los demás países de la región. Nosotros estamos aquí y pensamos que estamos mal, o a veces pensamos que estamos demasiado bien. O sea, ¿qué tanto hemos avanzado y qué podríamos hacer para seguir avanzando? Voy a ser diplomático. El diplomático, como lo digo antes, youtuber. Sí, o sea, pero quizá... No, o sea, con el corazón en la mano yo les digo, o sea, no están ni tan mal ni tan bien, están a nivel de otros países de la región. O sea, hay unos mecanismos de control establecidos, hay una cooperación interagencial que, vamos a ser sinceros, podría mejorar, ¿no? Todo es mejorable, ¿no? Claro. Pero existe, o sea, no es que las agencias no hablen entre sí. Los mecanismos, las herramientas informáticas que tiene sobre todo aduanas son herramientas nuevas y bastante actualizadas. El país está bien. ¿Que podemos mejorar? Obviamente, ¿no? O sea, no voy a decir no estamos claro, perfectos. Todo es mejorable, claro que trabajo, sí. Pero no, se puede mejorar, sí, obviamente que se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Quizás un poco en la cooperación internacional, la agilidad del intercambio de información,
con Europa, con Estados Unidos puede a lo mejor mejorar un poco, pero vamos en ese camino. ¿Y el tema de conciencia desde el sector privado, tal vez? No, o sea, nosotros tenemos que tener claro una cosa. O sea, las compañías que operan puertos y carga marítima o carga aérea son básicamente las mismas, ¿no? No son muchas compañías, son holdings bastante grandes, ¿vale? No son compañías pequeñas. Quieren mover carga legal. Ellos no quieren que le contaminen los contenedores con droga, ni con armas, ni con cualquier efecto... Con personas también, Alberto. Es que hemos encontrado a estas personas, claro, que hay que ser ya un auténtico desalmado para meter gente en un contenedor, ¿no? Pero bueno, hay gente para todo en este mundo. Entonces las compañías quieren mover carga legal y hacer negocio, ellos no quieren. Entonces encontramos mucha colaboración de las compañías privadas. Alberto, cuando nos conocimos, yo siempre bromeé, y parece esperando el gobierno ha tenido como muchos agentes de seguridad, las paradojas, las casualidades. Yo le dije, este es un agente secreto, este es un espía. Entonces, muchas personas dicen, pero ¿de qué va? ¿Cómo actúa? Y lo que hemos discutido y valorado hasta ahora es un trabajo extraordinario auspiciado por Naciones Unidas y con muy buenas calificaciones para la cooperación local. Pero no es usted solo que con una vereta se pasa a abrir contenedores en los distintos puertos, en Jaina, en Caucedo, no. Usted necesita una organización. ¿Con cuál autoridad o con representantes de cuáles autoridades cuenta el programa aquí en la República Dominicana para hacer ese trabajo? Y naturalmente, ahí viene un piropo para los amigos de la Dirección General de Aduanas, parece que hay colaboración por ahí, pero me dice Francis que ahora tenemos que hacer otra pausa para regresar con usted. En la Z101, esperando el gobierno. Un rayo de sol para verte, no las tengo todas conmigo, me deslumbras, me hipnotizas, de repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a 101. Y aquí seguimos con el espía, esperando el gobierno. Un abrazo para un amigo de hace mucho tiempo. Y no va a imaginarse... Ese no es un amigo viejo, o un viejo amigo. Un viejo amigo. No va a imaginarse, Salvador Sánchez, que yo estaba comentando aquí cómo era el asunto durante la Guerra Fría, que imaginábamos agentes, mira Salvador riéndose, agentes de la CIA, decíamos, fulano era agente de la CIA y qué sé yo. Pero vamos a ver, vamos a valorar el trabajo. ¿Con quién ustedes trabajan aquí? No usted, porque ahora creen que él es el jefe del asunto, de la investigación secreta. Hay un equipo. Cuéntenos. Sí, no, vamos, principalmente tienen que entender que, o sea, yo no soy agente operativo ya, lo he sido durante más de 20 años en mi país. Ahora soy una persona pública con una función más bien diplomática o facilitadora, mejor, digámoslo mejor así, ¿no? En República Dominicana trabajamos con diferentes agencias, o sea, obviamente con la Dirección General de Aduanas, con la que trabajamos excelentemente y tenemos una relación estupenda, con la Dirección Nacional de Control de Drogas
muy bien, una excelente relación con ellos también y una cooperación absoluta. Trabajamos con el CSEP, trabajamos con Seguridad Militar de Caucedo y después también trabajamos desde hace un año con el CESFRON, como le he dicho, que hemos ampliado el programa a la frontera terrestre en Dajabón. Obviamente incorporamos al CESFRON. Y después no me quiero olvidar de dos entidades que a lo mejor no son directamente entidades operativas que trabajan en el campo, pero sí que son dos entidades que a nosotros nos han facilitado mucho la labor en el país y con la que nos abren mucho las puertas y nos facilita mucho y con la que tenemos una excelente relación. De hecho, nuestra oficina está en el Consejo Nacional de Drogas. O sea, es el Consejo Nacional de Drogas, con el presidente Marte al frente, que es una persona súper colaboradora, y obviamente también con la Dirección de Seguridad y Defensa del MIREX, con el embajador Quiñones, que es una persona que desde que hemos empezado, yo he empezado aquí en el 2020, nos abrió todas las puertas, nos facilitó todo, y yo creo que con el tiempo hemos ya creado una relación de confianza mutua, amistad, en la que nos podemos decir las cosas con sinceridad. O sea, lo que vemos bien, lo que vemos mal, lo que podemos mejorar, y ese es el éxito del programa. No, ya nos respondió, y como dije, hay reconocimientos a instituciones que tienen muchos amigos dirigiéndole, y eso es positivo, porque a veces esperando el gobierno y en todos los programas donde participamos de no muy agradables noticias está llena la agenda. Mire, con tantos años que usted tiene en ese asunto, que sé que comenzó muy joven, ¿cuánto es el porcentaje de quien se pasa para el otro lado? Entonces lo quería adornar, pero ¿cómo se forman ustedes de un lado y después pasan para el otro, o al revés, de las organizaciones criminales? Y eso está no solo en la literatura, sino en la experiencia. Y yo recuerdo todo cuando el puerto de Amberes era como el misterio europeo y por ahí pasaba todo. Y sigue pasando. Todavía. Sí. Qué bueno tener canas, ¿no? Entonces, ¿cómo se da eso, Alberto? Con sinceridad, nada más nos está escuchando el planeta, así que diga. Sí. No, mire, tenemos que plantearnos una situación, y yo soy muy franco en estas cosas, ¿no? Corrupción hay en todos los países del mundo y en todas las instituciones. Por desgracia, hay gente que en un momento dado, por necesidad o por falta de valores o por falta de ética o el motivo que sea, pues quiere enriquecerse ayudando al crimen organizado. Tenemos que tener en cuenta que el crimen organizado siempre va a necesitar de agentes corruptos o corruptibles, siempre. O sea, yo le puedo decir que en mi actividad anterior en España, cuando hacíamos operaciones de gran calado, condición indispensable para que el alijo se introdujese en el país es que hubiese un agente de la Guardia Civil, un agente de policía, un agente aduanero pagado y que se asegurase la entrada de la droga. Si no, no se hacía la operación. Entonces yo siempre reflexiono, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la droga que se mueve en contenedores, sobre todo más o menos el 50% de la droga, se traslada en lo que se denomina en gancho ciego, o en inglés rip-on, rip-off. ¿Eso qué es? Eso quiere decir que una organización criminal que tiene contactos en el puerto X selecciona un contenedor de una compañía legal, con carga legal, y la contaminan con X bolsas con droga. Falsifican el sello, le vuelven a colocar el sello. ¿Qué pasa? Claro, tú para hacer eso necesitas en destino o en tránsito, o sea, en origen o en tránsito necesitas tener gente que te contamine dentro del puerto, ¿no? Que te contamine el contenedor. Pero también lo necesitas para sacarlo en el destino. Claro. Entonces, porque en el destino lo que hacen es encontrarlo por una zona pues donde a lo mejor no hay videovigilancia o hay una zona que no se vigila muy bien, y pues llegará alguien del puerto que abre el contenedor, y esas operaciones se hacen en menos de 5 minutos. Entonces, eso es el 50% de la mercancía, o sea, de la droga que se mueve a nivel mundial. O sea, no es que vaya oculta en la carga, o sea, eso es por el método de gancho ciego. Entonces, claro, si tenemos en cuenta eso, que el 50% es por gancho ciego, y eso te implica que tienes que tener, ya no digo agentes de policía, pero operadores estibadores, operadores portuarios, o sea, alguien dentro del puerto que te facilite entrar al puerto, decir dónde está el contenedor que tienes que contaminar, o mismamente ya lo hacen ellos.
pero tanto en origen, en tránsito o en destino. Entonces, claro. ¿Compensa la vigilancia el asunto de estos lanzamientos de pacas de droga al mar, a las costas? Esas se escapan de la vigilancia, ¿no? Sí, la droga es un negocio, mira, es el negocio más lucrativo para la delincuencia organizada. Sigue siendo el negocio que más dinero da. ¿Qué piensa de la legalización? Bueno, ahí podríamos debatir una larga temporada, ¿no?, sobre la legalización. Yo no creo que sería la solución legalizar la droga, porque el alcohol es legal, el tabaco es legal y sigue habiendo cargamentos de cigarrillos ilegales, sigue habiendo cargamentos de tabaco, pero mínimo, de alcohol, no tan mínimo, o sea, no tan mínimo. Y de alcohol ilegal, bueno, aquí tenemos el famoso ron ese que mata a la gente y demás. Entonces, ¿eso sería la solución? Yo no lo veo. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro, y yo insisto mucho con los compañeros, con la gente con la que trabajo yo, en que tenemos que cambiar el enfoque del trabajo nuestro. En el sentido, no tenemos que perseguir la droga. No. Eso es lo que se hacía antes y lo que... Tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que perseguir las organizaciones criminales y sus beneficios y quitárselos. Y ahí es donde se hace daño realmente. Porque si quitamos la droga, bueno, es un golpecito que le damos, pero bueno, se reponen. Entonces, si vamos a detener muchas veces el más bajo del escalón, que es el que va a contener al contenedor, o el que no llegamos al núcleo del problema. Entonces, tenemos que como país, o sea, articularnos con mecanismos de investigación y cooperación internacional, porque para esto la cooperación internacional es fundamental, de desarticulación de grupos de delincuencia organizada. ¿Vale? Y la droga, obviamente, es la prueba del delito. Claro. O sea, yo necesito la droga para demostrar que tú te dedicas a vender droga. No la quiero para nada más. Si puedo sacar 2.000 kilos de la calle en vez de 2, mejor. Pero el enfoque que tenemos que darle es investigar redes criminales, no incautar droga. El Caribe es una zona ya contaminada al rojo vivo, como el rojo de la seta, ¿no? Sí, porque bueno, el Caribe y sobre todo la isla esta está en el centro del Caribe y está a mitad de camino entre digamos, los países productores, la zona productora de cocaína o de clorhidrato de cocaína y los consumidores, ¿no?, que están en Estados Unidos y en Europa. Entonces, claro, de eso no nos escapamos. O sea, eso tiene beneficios porque puedes convertirte en un hub logístico, pero también conlleva la otra parte, ¿no? Es así. Entonces, ¿cuáles son al final los nuevos desafíos a los que se enfrentan las autoridades? Porque el principal problema es que los delincuentes tienen recursos ilimitados, no tienen la restricción de la ley, no tienen la restricción de la institucionalidad y los delincuentes están a la libre. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, de eso de que están a la libre no lo comparto yo. Se puede sentir que están a la libre, pero nosotros la ventaja que tenemos varias ventajas. Una es el tiempo. Yo no tengo prisa, yo te puedo investigar y yo lo me defino siempre como un perro pitbull. Yo te muerdo y no te suelto. Caerás. Es perseverancia. Ganas, o sea, tenemos perseverancia, ganas, y tenemos que tener, obviamente, los mecanismos legales que nos dan soporte a nuestro trabajo, que los tenemos, ¿vale? Y después, sobre todo, lo fundamental, ¿no? Si no, ya olvidamos, o sea, podemos dejarlos y nos vamos todos. Tenemos el apoyo del pueblo, ¿no? Sí, la perseverancia, pero la perseverancia en países como los nuestros, donde tú cambias de funcionario cada 4 meses o cada 6 meses, cambias de encargado de departamento y cada vez que cambia un gobierno se cambia la política y se cambia la estructura, no hay perseverancia. Sinceramente, entonces, eso es... Entonces ese quizás sería un desafío a resolver en Latinoamérica. Sí, verdaderamente ese es un problema que impide muchas veces el mejorar. Y nosotros lo vemos también, ¿no?, que entrenamos a gente, les facilitamos cursos y después ya se te fue. Institucionalidad, más bien. Entonces, sí, institucionalidad. O sea, y realmente, como digo yo, o sea, al final
el agente de campo, el investigador, ¿no?, que es un técnico, que no tiene que ser ningún cargo político, no tiene por qué no tiene por qué tener influencias políticas. O sea, ese es un trabajador, una persona que tiene una cualificación, que hace un trabajo, es un técnico, y obviamente será mejor con su experiencia, ¿no?, y con los años. Y con las capacitaciones que uno va recibiendo. Ese es el ideal. Francis nos pide otra pausa, pero les recordamos que estamos conversando con Alberto Arián Varela, el encargado del programa global de contenedores en... Cosa de alta temperatura. No, pero imagínate, él porque tiene su pulserita. Claro. Y cosas. Regresamos casi de inmediato, Francis. En la Z101, esperando el gobierno. En la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Transformamos el agua en energía limpia. En la empresa de generación hidroeléctrica dominicana apostamos al desarrollo sostenible. Nos esforzamos por la protección de los recursos naturales. Hoy nos diversificamos y apostamos al aprovechamiento del sol y el viento para aumentar la producción de energía renovable. Transformamos esa fuerza de la naturaleza en electricidad para potenciar el desarrollo de la nación. EGI, líder en energía limpia. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después. Nuestro Todavía lo dicen así. Porque las llamadas no salen a... Me escuche, trabajo. Y aunque usted no me escuche, trabajo para usted. ¿Usted recuerda que? Dicen, claro, todavía lo dicen así. Porque las llamadas no salen al aire ahora para aprovecharlo, pero hay muchas preguntas. Una de ellas es, ¿qué tan importante es la capacitación y la permanencia? Lo que dijimos antes del corte, la institucionalidad. Pero aquí preguntan, ¿cómo se detecta? ¿Con perros? ¿Con radares? ¿Con los famosos rayos X? ¿Cómo se hace ese programa? ¿Cómo se ejecuta el programa? Y otra cosa, el gran mito de que en Estados Unidos no se encuentra nada, que Estados Unidos solo consume en sus calles lo que nosotros proveemos. ¿Eso es así? Bueno, son muchas preguntas. Si en Estados Unidos se consume, tiene que llegar por algún lado, ¿no? Obviamente. O sea, Estados Unidos lo que es cocaína no produce porque no tienen el producto base, que es la hoja del arbusto de coca. Producen otros tipos de drogas, ¿no? El fentanilo, los opiáceos sintéticos, ahora que está muy en auge. Claro, produce. Si el problema de la droga es un problema global, es un problema mundial, no es un problema circunstanciado solo a una área, a un país o concreto. Tienen muchos problemas, como en Europa tenemos muchos problemas. Y después, en relación a la primera pregunta que me hizo,
O sea, no le voy a dar detalles porque sería un poco, ¿cómo se diría? Revelar secretos. Imprudente por mi parte. Qué elegante. Desvelar cómo se llenan los contenedores. Bueno. Pero yo le puedo decir que es un conjunto, o sea, no es un conjunto de actividades, ¿vale? El escáner no te va a evitar que pase droga en un contenedor. El escáner es un medio más que te puede ayudar en un momento dado a buscar dónde está la droga, dónde está el cargamento. Hombre, si es muy obvio y se ve muy bien, se va a ver, ¿vale? Lo mismo con el perro, ¿vale? Antes de esa fase tiene que haber una inteligencia, un análisis. Las unidades normalmente, los manifiestos de carga, la computación aduanal, o sea, lo que es la carga, se tiene que recibir 2 días antes, ¿vale? Y esa documentación se analiza y se busca una serie de indicadores que no puedo decir, ¿vale? Pero entonces, según un conjunto de expertos y expertas trabajando en eso, no es nada. Cualquier agente de aduanas con poca experiencia sabe a lo que me refiero, ¿no? O sea, porque está acostumbrado a moverlo. Es perseverancia y es sobre todo, volvemos a repetir, experiencia. Y entrenamiento, por supuesto. Entrenamiento y experiencia, ¿no? Y Qué bueno lo de la experiencia, que ahora está como analista de las imágenes de escáner, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no soy analista, yo no soy técnico. A mí me ponen una imagen de un contenedor escaneado, yo no veo nada. O sea, ¿Qué estratega? No, yo soy más bien operativo, o sea, en parte investigador, pero el analista, los buenos son los que llevan años viendo imágenes. Años. Y tienen manera de comparar imágenes. Entonces suelen tener una base de datos de incautaciones anteriores y se comparan, ¿vale? O sea, entonces la experiencia es fundamental. Entonces es una cosa tonta llegar a un departamento y llevarse todo el que está ahí, que tiene años. Nosotros dentro del programa, cuando instalamos el programa en un país o empezamos en un país, siempre pedimos que por lo menos, porque nuestra fase, digamos, de instrucción, capacitación, dura como unos 3 años. Entonces siempre pedimos que tengamos la gente que se adscriba a la unidad, que tenga por lo menos 3 años de permanencia. Sí, y más si se ha invertido en su capacitación. Un detalle, aunque ya como estamos esperando el gobierno, ellos casi llegan, nosotros hemos creído que tenemos el palmarés de los encubrimientos de droga más espectaculares. Usted debe conocer aquello en las capas de mármol, casualmente un paisano suyo, y otros casos más de unas latas de sopa fabulosa, de unas cornisas. ¿Es así o en todas partes hay creatividad para...? Los narcotraficantes son muy creativos. O sea, el país, yo le puedo decir que como país de tránsito que es, ¿no? O sea, no es un país productor, sí que es un país que recibe droga por vía marítima y después la mandan por contenedores a Europa o a Estados Unidos, principalmente a Europa, pero no es un país productor. Está entre los 8 primeros países de incautaciones en nuestro programa. O sea, el número 1 nosotros tenemos a Ecuador, el puerto de Guayaquil concretamente, pero bueno, hay por unas circunstancias muy peculiares, ¿no? O sea, no es porque sean malos ni sean todos corruptos allí, todo lo contrario, están haciendo una gran labor. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta una cosa: el mayor productor de cocaína a nivel mundial sigue siendo Colombia. Los cultivos están al sur del país, más cerca de Guayaquil, claro, que de los puertos de Cartagena o de Santa Marta al norte. ¿Geografía? Claro, y después otra cosa, un detalle muy importante: la economía de Ecuador está dolarizada. Exacto. Mire, gracias al gobierno que nos ha permitido, al gobierno de la Z, esos minutos más, pero es que estábamos fascinados. Muchísimas gracias. Y mañana esperamos el gobierno de nuevo. En la Z101, esperando el gobierno.